Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica Montaño Bonilla. Soy estudiante del Centro Universitario Iberoamericano. Actualmente estoy en sexto semestre y estoy estudiando la licenciatura en Psicología. El día de hoy les voy a dar una conferencia sobre las teorías sociales y la fenomenología. Vamos a iniciar con las teorías sociales y para definirlas mejor, esta es el área del conocimiento que se va a encargar de estudiar y entender las formas de funcionamiento de las sociedades y cómo los cambios que llegan a surgir en ella pueden llegar a afectarla. Yo me voy a basar en 4 teorías principales que son teorías sociales y son las más destacables, que es la teoría del conflicto, la teoría del funcionalismo estructural, la teoría del interaccionismo simbólico y la teoría del intercambio social. Bueno, iniciando con la teoría del conflicto, puedo comentarles que esta nos va a ser útil para comprender cómo es que todos los problemas que han ido surgiendo a lo largo de la historia hasta el día de hoy han ido afectando a la sociedad en sí, a las comunidades, incluso a los individuos. Tenemos ciertos ejemplos como vamos a entender las guerras que han surgido, la riqueza, la pobreza, las revoluciones, las luchas políticas, la explotación, el divorcio, la discriminación, los prejuicios, la violencia doméstica, la violación, el maltrato infantil y la esclavitud. Todos estos son problemas sociales que en mayor medida vamos viendo en la cotidianidad de... Yo puedo salir en este momento y me pueden decir que un familiar ha sido abuso de violencia, ha sido violentado e incluso en nuestro día a día podemos encontrarnos con problemáticas que tal vez no mencionamos aquí. Por ejemplo, en una empresa podemos encontrarnos con esta injusticia en donde estamos en una jerarquía de poderes. En este momento pueden surgir problemas por la mala paga, por los bonos extras que tal vez son injustos, porque no se les da vacaciones o inclusive porque no tienen un periodo como tal de días de descanso para poder recuperarse. Se puede reconocer como al mundo como un conflicto en sí, porque realmente los conflictos los generamos los seres humanos. Entonces, al estar habitando el planeta Tierra, como tal, un conflicto puede ser el mundo. Van a influir diferentes factores para que surja un conflicto. Yo puedo llegar y decir, hola, ¿cómo estás? Pero si la otra persona tiene diferentes formas de saludar o vio mi actitud un poco tajante o inclusive se puede generar ahí un conflicto. Los conflictos se pueden calificar de menor a mayor intensidad, en donde nada más puede ser un desacuerdo, puede ser que yo ahorita me enojé, no sé, tal vez porque tengo hambre, porque tengo sed, cosas muy básicas y muy simples, y puede ir hasta el disgusto y el conflicto extremo, que es lo que veíamos cuando les mencionaba, por ejemplo, la explotación, la discriminación, que actualmente se ve mucho. Por ejemplo, ahorita en el mes que estamos, en el mes de junio, se supone que es el mes LGBT para la comunidad LGBT. Y la mayoría de discriminación que surge en este tipo de comunidades, como es la comunidad LGBT, que es lesbiano, gay, bisexual, transexual, las diferentes orientaciones sexuales, los movimientos feministas, todos los movimientos nuevos que han ido surgiendo, tienen esta discriminación como de solo porque es una idea diferente a lo que yo conozco, yo digo que está mal, yo digo que inclusive las técnicas que se están ocupando para defender ciertas cosas son erróneas, simplemente porque la ideología que tenemos no es tan extensa o, por ejemplo, sí puede que en algunos aspectos llegue a estar mal. El maltrato infantil creo que es un conflicto social más marcado actualmente porque podemos ver en las calles a niños pidiendo dinero, niños que literal duermen en la calle es su casa, por así decirlo, y esto se puede considerar como un conflicto social, ya que no va a perjudicar directamente a la sociedad en sí, pero también las personas que no tienen suficientes recursos, que viven en la calle o que tienen estos problemas económicos, se les considera una sociedad o una comunidad. Esta comunidad en donde no tienen las mismas posibilidades económicas y se van a ver afectados, ya sea tanto mentalmente como físicamente, como en su salud, en su forma de comer y todo eso. Ahora podemos decir que la sociedad se encuentra en un estado de conflicto perpetuo
y una competencia de recursos limitados, que es lo que comentaba hace rato. Los conflictos siempre se van a producir por un desacuerdo entre dos personas o más, entre dos grupos o más grupos, en donde yo me genero una creencia de lo que yo sé está bien, de lo que yo estoy haciendo está bien. Sin embargo, si tú vienes y me dices que está mal, simplemente yo no estoy mal, tú estás mal por tratar de contradecir lo que yo estoy creyendo. En esta vamos a encontrar 3 conceptos básicos, que es el poder, y este se va a definir como la capacidad de conseguir lo que uno quiere, incluso en presencia de la oposición, que es lo que mencionaba anteriormente, poniendo ejemplo pues la empresa. Vamos a encontrar una jerarquía en donde vamos a encontrar a los jefes, luego recursos humanos, luego los, se podría decir, administrativos, luego los encargados de área y pues hasta el último los trabajadores. En esta podemos encontrar el poder. Si vamos a hablar sobre conflicto, puede que exista un abuso de poder en donde yo estoy diciendo, ok, el día de tal a tal semana van a venir a trabajar, no va a haber bonos extras, no va a haber horas extras, yo solo quiero y necesito que vengan a trabajar porque me hace falta gente. No está tomando en cuenta las necesidades de sus trabajadores, las necesidades de la empresa y mucho menos las va a tomar en cuenta a ellos. Entonces esto se puede considerar como un abuso de poder. Si simplemente está como aviso llega de manera indirecta hacia los trabajadores, como de, pues el jefe le va a decir esto, no sé, por ejemplo, recursos humanos, van a poner un anuncio atrás en donde diga, pues de tal a tal día van a trabajar obligatoriamente tal y tal trabajador. Pero no le dan la posibilidad al trabajador de que diga, sabes que yo no estoy de acuerdo porque no he descansado, tengo problemas o cosas así. Entonces, es lo que surge cuando hablamos del poder, que nos dice que va a conseguir lo que esa persona quiere incluso cuando haya varias personas en contra. Posteriormente tenemos la autoridad, que va muy ligada a esto, que es el poder legítimo institucionalizado. En este caso lo podemos ver en los municipios, en las comunidades, en el país, incluso en diferentes partes del mundo, que es cuando uno va a elegir, no sé, por ejemplo aquí en Apizaco, que el siguiente año se acercan las elecciones, vamos a elegir pues a nuestro presidente municipal. Esta es una elección institucionalizada y comunitaria en donde pues todos van a escuchar las propuestas de los diferentes partidos, de los diferentes políticos y tomar una decisión. Se podría considerar como un acuerdo en común, sin embargo, pues va a haber varias personas que no estén de acuerdo con esto. Podemos decir como de, tal vez yo quiero que esté tal presidente, pero me convencen más las propuestas del otro presidente. Y en la mayoría de casos, cuando pues hacen las elecciones, que es votando secretamente por qué candidato quieres tú que se elija, se hace un conteo y el presidente que tenga, pues, bueno, el candidato que tenga más votaciones, más a favor, es pues el presidente que se va a quedar en ese preciso momento. Por eso es que es un poder legítimo que nosotros como sociedad les vamos a otorgar. Posteriormente tenemos lo que son 2 conceptos que van ligados al poder, la burguesía y el proletariado. Como sabemos, la burguesía es la clase alta, en donde van a estar pues todos los que tienen poder, los que son la autoridad máxima. Podemos encontrar, por ejemplo, reyes, presidentes, directores, dependiendo del contexto en el que nos estemos refiriendo. Por ejemplo, en escuelas, pues van a ser los directivos, subdirectores y hasta puede ser los maestros. En un trabajo van a ser pues los directores generales de esa empresa y puede ser también recursos humanos. En una fábrica, no sé, en Aurrera, por ejemplo, van a ser los gerentes, el dueño de la Aurrera y cosas así en este tipo de tiendas departamentales. Posteriormente tenemos el proletariado, que pues simplemente se va a basar en las personas que van a tener que obedecer a la burguesía. Son los que se encargan de trabajar para los burgueses, que en este caso pues es la clase obrera. Posteriormente tenemos la segunda teoría, que es la teoría del funcionalismo estructural. Esta se va a definir
o nos va a definir a la sociedad como que se encuentra en un estado de equilibrio y se mantiene así a través de la función de las partes componentes de la sociedad. En esta va a ir muy relacionada a lo que mencionaba anteriormente. Nos plantean mucho que aunque estemos en diferentes puntos, en diferentes sociedades, siempre va a existir una jerarquía, una división de clases, de tú tienes más, yo tengo menos o estamos iguales. En esta socialización va a implicar la parte religiosa, las amistades, la atención que le demos a nuestra salud tanto física como mental, la recuperación económica, ya sea hacia egresos o ingresos, la justicia que existe en ese momento y bueno, va relacionada a lo que comentaba en el punto anterior de los presidentes municipales, por ejemplo. Ellos se van a encargar de que haya cierta paz, cierta armonía y hasta cierta justicia en el municipio donde estén, en el país o donde estén, incluso en la propia comunidad, porque hay muchas veces que se elige a presidente de comunidad. Esta teoría nos plantea, como su nombre lo dice, estructural. El ser humano va a estar compuesto también de las diferentes interacciones que tenga con los demás. En estructural podemos definirlo como todos los puntos con los que se relaciona. En un ser humano pues es normal que se relacione con amigos, compañeros, familia, tener un noviazgo, inclusive nos relacionamos indirectamente con la gente que no conocemos afuera. Por ejemplo, yo puedo ir pasando y otra gente va pasando al lado de mí. O por ejemplo, subir a la combi, pues por un acto de respeto, por un acto de educación, puedo decir buenos días y la otra persona me va a contestar. Eso se considera también como una interacción entre personas, aunque no se conozcan, están compartiendo algo en común, que es el saludo. En esta nos va a hablar de las disrupciones, que es cuando se rompe este acto estructural y van a amenazar la estabilidad emocional. Como lo mencionaba, de por ejemplo las relaciones amorosas, las relaciones familiares o incluso las propias relaciones amistosas pueden llegar a que la persona se encuentre en un estado de vulnerabilidad, pero esto va más ligado al apego. Yo sé que todos nosotros nos hemos sentido alguna vez ya sea muy enamorados, muy apegados a un amigo o amiga, o inclusive le hemos guardado mucho cariño y respeto a una persona porque ha estado para nosotros en los momentos más vulnerables de nuestra vida. A esto se refiere cuando nos dice que está amenazando nuestra estabilidad emocional. Cuando generamos este apego, creemos que si esa persona se va, si esa persona ya no está, o inclusive si esa persona nos deja de hablar, creemos que ya no vamos a poder, que esa persona me hace bien, que sin esa persona yo no voy a volver a ser la misma, que ya ahora qué voy a hacer, y nos empezamos a plantear todo este tipo de preguntas sobrepensando y sobrepensando, y esto es lo que nos propone la teoría del funcionalismo estructural. Posteriormente tenemos la teoría del interaccionismo simbólico, que literalmente van ligadas porque esta nos propone que la sociedad está compuesta por interacciones siempre presentes entre individuos que comparten símbolos y sus significados. En esta vamos a encontrar, por ejemplo, las deidades, en donde tenemos diferentes religiones. Por ejemplo, en la religión católica va a ver que todos sus integrantes, toda esa es una comunidad, entonces tienen ciertas conductas que entre ellos ya saben su significado. Por ejemplo, si vemos una cruz, que es el signo de nuestra fe, o por ejemplo el acto de persignarse, las oraciones, el por qué hincarse, el por qué ir a misa y todo eso, las personas que están muy allegadas a esa comunidad van a tener esta interacción mutua tan constante que van a generar este significado simbólico en donde yo soy un ser que te entiende porque tú también me entiendes a mí, a lo que yo te quiero decir. En las empresas podemos tener este interaccionismo simbólico, por ejemplo con fábricas que se dedican a hacer, no sé, por ejemplo, botellas de plástico, van a tener ciertas máquinas. Todos los que pertenecen a esa fábrica van a saber qué significan las señales que se encuentran, los anuncios que te anuncian peligro, cómo funcionan las máquinas y todo eso. Sin embargo, si yo meto a una persona que no está familiarizada con estas máquinas, que no está familiarizada con ningún símbolo, puede que se encuentre inclusive hasta en peligro estando en ese lugar, porque no va a saber cómo pues se manejan y puede ser que hasta haya un mal
funcionamiento de estas. Entonces no van a funcionar como una comunidad en conjunto. Va a ser como la comunidad se encuentra aquí y yo me encuentro acá porque no sé nada. Entonces, para que exista este interaccionismo simbólico, los dos deben de estar a la par, sabiendo lo mismo y entendiéndose mediante este interaccionismo simbólico, en donde se van a generar conocimientos y aprendizajes significativos. Esta va a tratar de entender a las personas, va a mejorar su comunicación entre sí y va a hacer que el ambiente laboral sea bueno. Posteriormente tenemos la teoría del intercambio social, que va muy ligada al interaccionismo simbólico. Esta nos propone que la sociedad está compuesta por interacciones siempre presentes, que es muy relacionada al ejemplo que ponía. Podemos ir a la calle, podemos estar en la escuela, incluso en escuelas grandes, por ejemplo en universidades, preparatorias, pues es imposible o casi imposible que un alumno conozca a toda la escuela, a todos los alumnos. Entonces, pues de una u otra forma están formando parte de una comunidad. Esta comunidad es una comunidad escolar. No pertenezco a tu salón, pero pertenezco a la escuela donde tú vas. Entonces va a ser que si yo en la calle me encuentro una persona que lleva, no sé, por ejemplo, el mismo uniforme, yo lo voy a saludar, o tal vez me salude, o tal vez pues me regrese el buenos días o buenas tardes, porque sabe que pertenecemos a la misma comunidad y estamos en constante interacción indirectamente. Y bueno, ahora vamos con la fenomenología. La fenomenología fue fundada por el psicólogo y filósofo Edmund Husserl. Tiene como fin de estudio los fenómenos, o sea, las experiencias que se hacen conscientemente, y en este caso va relacionado a todo lo que vimos con las teorías sociales. Las teorías sociales se van a basar básicamente en entender los conflictos, en entender la interacción que tienen los seres humanos con los demás individuos y cómo estos se clasifican en clases. Sin embargo, la fenomenología nos va a ayudar a ver las experiencias que han tenido conscientemente, porque si bien algo nos propone es que este tipo de interacciones siempre se hacen de manera consciente, mediante un fin. Si yo quiero lograr algo, lo voy a hacer. De igual forma, vamos a entender a la fenomenología como una creencia descriptiva, rigurosa, concreta, que muestra y explica al ser humano en sí mismo y se preocupa con la esencia de lo vivido. Se va a ocupar principalmente de estudiar todas las experiencias pasadas, presentes e incluso las posibles experiencias que puede llegar a presentar el individuo, como tener ideas como de, ok, quiero hacer tal cosa, pero me da miedo. Entonces, este individuo se va a encargar de, ok, voy a evaluar por qué lo quiero hacer, y se va a iniciar con una interrogación. Por ejemplo, una persona que se enferma de gripa puede empezar a decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me enfermé? ¿Qué hice antes de estar enfermo? ¿Con quién estuve? ¿Alguien estuvo enfermo? Entonces esto se va generando varias cuestiones en donde empiezan como de, no, es que yo no recuerdo, por ejemplo, basándonos en ese ejemplo de la gripa, yo no recuerdo haber convivido con alguien que estuviera enfermo, con alguien que se fuera a enfermar de gripa y cosas así. Este ejemplo también se puede ver en las empresas. Por ejemplo, en esta empresa pueden llegar a surgir las preguntas como, me depositan, no sé, por ejemplo, 2,000 pesos, pero por esta única ocasión me depositaron 1,800 y yo no me voy a quedar conforme, no voy a decir como de, ay, bueno, fue un error, no sé qué pasó. Ustedes como trabajadores van a decir, ¿por qué me depositaron 1,800? ¿En dónde están los otros 200 pesos? ¿Me gasté en algo? O sea, van a generar cuestiones para tratar de darle respuesta a ese problema que lo está quejando. Principalmente, como su nombre lo dice, la fenomenología se va a encargar de estudiar los fenómenos que va surgiendo en la vida del ser humano. Casi por lo regular, los fenómenos tienen que ser experiencias vividas malas o desagradables, que las percibe como desagradables el ser humano. En este caso, por ejemplo, podemos tener una experiencia muy reciente, que es lo del COVID-19, que pues no tiene mucho, que ya se dio por terminada la pandemia, pero hay muchas personas que desarrollaron un temor de quitarse el cubrebocas porque tal vez les quedó como experiencia de, es que yo me enfermé de COVID y ¿quién me asegura que ya no está? ¿Quién me asegura que no me voy a contagiar? ¿Quién me asegura que
voy a volver a salir adelante. Entonces estas personas se generaron un miedo excesivo a no me voy a quitar el cubrebocas, no me importa que nadie lo use, solo si yo lo uso no hay problema, es mi persona y todo eso. Sin embargo, hay que especificar un punto muy importante en la fenomenología, la cual nos dice que no va a tratar de dar explicaciones ni va a tratar de buscar las causas de lo que está pasando. Simplemente va a interrogar todo lo que está pasando, va a tratar de ver cómo le afecta, pero no dando una respuesta concreta en sí. No vamos a tratar de explicar por qué pasó, por qué se dio, o inclusive por qué te está pasando a ti en este momento. Solo vamos a tratar de cuestionarnos, y es algo muy característico de la fenomenología, lo que va a hacer que pues muchos lo conocemos como sobrepensar. Por ejemplo, cuando tenemos un problema, lo más común es que no podamos dormir, tengamos insomnio, no comamos bien, tengamos o no tengamos mucha hambre, nos encontremos en un estado constante de tristeza, angustia o incluso de desesperación. Porque si tenemos un problema económico, por ejemplo, nuestra cabeza va a estar pensando y pensando y pensando cómo darle solución a eso. Primero, ¿qué va a hacer? Preguntarse, ¿y ahora cómo voy a hacer las cosas? Y es que me falta para tal cosa y tengo que sacarlo de mi renta tal vez, o tengo que pagar la luz, o cosas así. Entonces, lo que va a hacer la fenomenología es, vamos a buscar pues un cuestionamiento profundo, pero tú como ser humano, como individuo, te vas a encargar de buscar las posibles alternativas de solución. Reflejándonos otra vez en este problema económico que puse como ejemplo, puede ser, se empieza a cuestionar, genera un plan de intervención y lo acata. En una organización podemos ver lo mismo. Si tenemos una excesiva rotación entre nuestro personal, eso nos quiere decir que estamos teniendo un mal clima laboral, una mala organización o inclusive una excesiva compensación de, ok, tú ya hiciste esto, entonces te pasa aquí y no pasa nada, o incluso hasta los mismos empleados se pueden llegar a desilusionar con esto que les comentaba del mal ambiente laboral. Cuando vas a solicitar un trabajo, casi por lo regular te dicen como de excelente ambiente laboral, buen sueldo, personal capacitado y todo eso, ¿no? Hace que pues la gente, las vacantes que quieren solicitar este empleo se interesen y digan, ok, me están ofreciendo esto. Y como todas las empresas es una táctica para conseguir pues reclutamiento, ¿no? Entonces, la persona va a llegar muy entusiasmada y va a decir como de sí, es mi primer día de trabajo, me están prometiendo cosas buenas, me están prometiendo inclusive un crecimiento profesional. Y cuando llegan a esa empresa después de cierto tiempo se dan cuenta que todo lo que le prometieron al principio no fue real. Entonces surge esta desmotivación, surge este desinterés inclusive por hacer su trabajo, y es cuando las personas deciden dejar ese trabajo, renunciar o simplemente decir, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto este ambiente, se van. ¿Y qué hace la empresa? Nuevamente genera este anuncio, busca un reclutamiento, vuelve a contratar y así sucesivamente. Por eso es que te da esta rotación excesiva. Lo que busca la fenomenología es pues cuestionarte por qué me está pasando esto, qué puedo cambiar de mi empresa, de mis reglas, inclusive de mis oportunidades de trabajo, para que las personas decidan quedarse en este ambiente. Y así es como muchas empresas han llegado a conseguir este éxito, porque algo muy importante, que de hecho nos lo plantea Abraham Maslow, es la motivación. Todo ser humano se va a mover con una motivación para cumplir sus necesidades pues, propias. Cuando un individuo se encuentra bien consigo mismo, cuando ve que la empresa se está preocupando por sus propias necesidades como trabajador, va a poner ese interés y esa intención de cumplir las necesidades que tienen como empresa, cumplir su misión, cumplir su visión, tener buena productividad, generar este ambiente laboral bueno. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya servido mucho esta pequeña conferencia acerca de las teorías sociales y acerca de la fenomenología, para entenderse ustedes más como personas y entender a todos los grupos a los que pertenezcan extracurriculares, ya sea, por ejemplo, si tienen hijos en su escuela, van a saber cómo entenderlos mejor.
Si, por ejemplo, aquí en su trabajo tenían algún problema, van a saber cómo acercarse o darle solución a ese problema, tanto directivos como personal administrativo y pues ustedes como trabajadores. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.